Buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga a todos. It doesn't grow up anymore. It doesn't go up. His face. I don't think so. Pull it. Just pull it. I don't want to break it, but okay. Thank you. Buenas noches, mis hermanos, nuevamente. Dios me lo bendiga a todos. Para mí Good evening. God bless you all. para mí es un placer y más que un placer, un honor For me, it's an honor estar aquí hoy exponiendo la palabra de Dios. be here to expound the Word of God. Cuando Pastor Bay la semana pasada me dijo que si yo podía hoy traer la palabra, And last week, when Pastor White asked me to bring the Word of God, yo le dije, seguro que sí, Pastor. sure, yes. Y el Señor me había preparado porque hace 2 meses atrás, And the Lord was preparing me because 2 weeks ago, 2 months ago, 2 months ago, hace 2 meses atrás, ya el Señor me había dado el mensaje que yo iba a predicar esta so noche. the Lord, at that time, the Lord gave me already the message I will be preaching tonight. De verdad que el Señor nos habla. Truly, the Lord speaks to us. Dios nos habla a través de su palabra. God speaks through Thy Word. Dios nos habla a través de la oración. He speaks through the prayer. Y Dios nos habla cuando estamos en comunión con Él When He's in communion with Him, a través del pensamiento. through our mind. Pues por eso el Señor me dio el tema y el tema de hoy es el siguiente. And the topic for tonight is the following. La sangre preciosa de Cristo The precious blood of God es el for único, Christ es el único medio de redención. is the only way to redemption, for redemption. En otras palabras, In other words, ¿por qué tuvo que morir el Mesías? why He has to be died on the cross. Mis hermanos, desde el inicio de la humanidad, From the beginning of the mankind, la sangre es el medio de redención. the blood is the way of redemption. Y eso lo podemos ver en el mensaje central, ¿cómo le digo? En el libro de Levítico, Now we can see 17:11. that in the book of Leviticus 11, 17:11. okay, in 17:11. Yo lo voy a leer y por favor ustedes síganme. I'm going to read it and you can follow. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Oremos, hermano. Let's pray. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Our Heavenly Father, we come with thy presence, dándote gracias, Señor, giving thanks to thee, Lord, por tu amor, por tu misericordia. for thy love, for thy mercy. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Thank you for the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Yeah. Padre, que todo lo que se exponga aquí Father, that everything that we are going to expound here sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. is that the Holy Spirit speaking through me. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo, Señor, Hide myself at the cross of Christ. y que todo lo que se haga aquí, Señor, And everything that we are going to do tonight sea para glorificar a nuestro Señor, sea para glorificar a Cristo glorify the Lord Jesus Christ y para la edificación de la iglesia. and to edify the church. En el nombre de Jesús. In the name of the Lord Jesus Christ. Mis queridos hermanos, como le digo, desde el principio de la humanidad, My beloved, from the beginning of the mankind, desde que entró el pecado en el mundo, since sins came into the world, se hizo necesario la redención. it was necessary the redemption. ¿Qué es la redención? What is redemption? La redención es anular esa separación que el ser humano tiene con Dios. Redemption is like finishing the separation that exists between God and humankind. Y eso viene obviamente desde el primer pecado, ¿no? And it comes from the first sin. El Señor tuvo que matar animales para cubrir a Adán y a Eva
The Lord Himself has to kill animals to cover Adam and Eve. Y esto fue el primer derramamiento de sangre, mis hermanos, That was the first time that the blood was shed por el pecado. for sin. En Génesis 3:21 podemos ver esa indicación. We can see this in Genesis 3:21. Lo voy a leer rápidamente, ustedes pueden seguirme. I'm going to read it quickly. You can follow me. En Génesis 3:21 dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. La desnudez, el pecado mostró su desnudez. The sin showed its nakedness. A través de todo el Antiguo Testamento, To all the Old Testament, el derramamiento de sangre es presente the shed of the blood is present para acercarnos a Dios. to take us near God. El caso de Caín y Abel. The case of Cain and Abel. Caín, cuando dieron las ofrendas, When they came with the offering, Caín trajo tal vez lo mejor de sus frutos. and Cain came probably for him the best of his fruits, Y Abel and Abel sacrificó lo mejor de su rebaño. sacrificed the best of the land. Ujú. A Dios le agradó la ofrenda de Abel God was pleased with Abel's offering, y le desagradó la ofrenda de Caín. and he was displeased with Cain's offering. ¿Por qué razón? Why? Porque sin derramamiento de sangre Because without shedding the blood, no hay perdón de there pecados. is no the sin cannot be forgiven. Dios God, la ofrenda de Abel fue acepta Abel's offering was accepted by God, y nosotros tenemos que acercarnos a Dios and we can be near to God como Dios indica que nos acerquemos a in the Él. way that He said. Abel se acercó de la manera que Dios quería que se acercara. Abel came in the way that the Lord says established already. Caín no lo hizo de esa manera. Cain didn't do it in that way. En Caín podemos ver reflejado And Cain, we can see el origen de las religiones. the origin of the religions, Porque el verdadero cristianismo because the truly Christian el cristianismo no es una religión. Christianism is not a religion. El verdadero cristianismo The truly Christian es una relación viva, dinámica y diaria con nuestro Señor is a Jesucristo. relationship that it is a daily and truly life with the Lord Jesus Christ. El factor común de las religiones The common factor among religions es acercarse a Dios is to be close to God de la manera que ellos entienden. in the way that they understand. Pero Dios dice But God de says qué manera tenemos que acercarnos a in Él. what way we have to be near to Him, to come to Him. Y en este tiempo la única manera es a través del Señor Jesucristo. And this time the only way is through the blood of the Lord Jesus Christ. Podemos seguir viendo en el Antiguo Testamento We can continue seeing in the Old Testament ejemplos examples de todos los sacrificios y holocaustos que hicieron los distintos patriarcas y los distintos hombres de Dios. all the sacrifices that the men, the fathers, did to God, Empezando por Noé. beginning with Noah. Noé, lo pueden buscar, no lo vamos a leer por razones de tiempo. lo We pueden- are not going to read it for the reason of the time. En Génesis 8:20, In Genesis 8:20, cuando el arca se estabiliza en la tierra, when the ark in the top of the mountain, entre la frontera, en las montañas de Ararat, entre la frontera de Armenia y Turquía, in this
part of the war, the Ararat, between Armenians and Turkey. Noé lo primero que hizo fue hacer un altar y hacer sacrificios a Dios. The first thing that Noah did was an altar to offer sacrifice to God. Después lo podemos ver en los patriarcas. We can see it in the fathers, Abraham, Isaac Abraham, Isaac, y Jacob. and Jacob. Todos hicieron altares All of them, they made an altar to God para hacer sacrificios, to sacrifice or make offerings, holocaustos, holocaust. donde había derramamiento de sangre. When there's blood was shed in the holocaust. En Abraham podemos verlo en distintos pasajes, no lo vamos a leer, pero lo vamos a mencionar. In Abraham, we can see different passages of the scripture. We're not going to read it, but we're going to mention them. En Abraham, en Génesis 12:7, In Genesis 12:7, Abraham hizo un altar y he did an altar hizo sacrificio en Siquem. and he did a sacrifice in Shechem. En Génesis 13:18 In Genesis 18, hizo sacrificio en Hebrón. he did a sacrifice at Hebron. Y en Génesis 22:9 In Genesis 22:9, es el sacrificio que nosotros más podemos recordar y más nos llama la atención. this is the sacrifice that he called our attention, the most remarkable sacrifice, Exacto. Porque Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. because he asked, God asked him to sacrifice his son Isaac, Y fue al monte Moriah, and he went to Moriah Mount. preparó todo para el sacrificio, He prepared everything for the sacrifice. ya iba a degollar a su hijo y Dios lo paró. He was ready to behead his son, and God stopped him. El joven dijo, Padre, ¿dónde está el cordero de sacrificio? Isaac, as a young man, he asked to his father, what is it to sacrifice? Y Abraham dijo, Dios proveerá. And his father said, Abraham said, that God will provide the sacrifice. Jehová Jireh. Jehovah Jireh. Y Dios proveyó un hermoso cordero sin defecto, And God himself provided a beautiful, unblemished lamb, señalándonos pointing out to us, a su Hijo amado Jesucristo que venía a sacrificarse por nosotros. showing him his own sons that he will come to sacrifice himself for our sins. Seguimos, mis amados hermanos, con Moisés. We followed the same topic with Moses. La ley fue dada a Moisés, como todos ustedes saben, en el monte de Sinaí. As you already know, the law was given in Mount of Sinai, Y los sacrificios and the sacrifices, eran parte medular de esta ley. it was a very close center of this, the most important thing in this law. La ley de Moisés Moses' law, eran 613 mandamientos. it was about 613 commandments. Yo no lo conté, hermanos. I didn't count it. Lo leí de un autor, I read it from a writer. del doctor Arnold Fruchtenbaum. Yeah. Ese mismo. Yeah. Hermanos, los sacrificios estaban en toda la ley. All the sacrifices were all in the law. Y como lo hablamos en el versículo central de este tema, Levítico 17:11, In our verse, Leviticus 17:11, es la parte medular it's the central part, de la expresión de estos sacrificios. the expression of all these sacrifices. Todas las fiestas de Dios para el pueblo de Israel, All the fasts for the people of Israel, la Pascua, the Passover, los panes sin levadura, the unleavened bread, las primicias, the firstborn, Pentecostés, Pentecost, la fiesta de las trompetas, the feast of the trumpet, el día de la expiación,
the atonement day. que es Yom Kippur, Okay, ajá, y la de los tabernáculos, que es Sukkot. is the feast of Sukkot. En todas tenían que haber sacrificios y holocaustos. In all of them, you will find sacrifices and Holocaust. Y esto se mantuvo por toda la historia del pueblo hebreo. And it was kept by the people of Israel. Eran sacrificios anuales y en cada fiesta. There was a sacrifice yearly in every feast. Era una carga, verdaderamente era una carga para el pueblo y para los individuos. It was a load in the people of Israel and individuals also. Isaías, el profeta Isaías, Isaiah the prophet, hijo de Amós, the son of Amos, fue el primero que indicó was the first one that pointed out que el Mesías sufriente that the suffering Messiah iba a ser sacrificado para terminar con esa carga. that he will be sacrificed in order to finish with that load over the shoulders of Y people of eso, Israel. mis queridos hermanos, sí vamos a leerlo en Isaías 53, And we're going to 10 y see 11. that in Isaiah 53, 10 and 11. Y la palabra de Dios dice así: And the word of God says this. con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El sistema, el sumo sacerdote The high priest, entraba al lugar santísimo he went into the holy place, the holiest place, para hacer sacrificio por los pecados tanto de él como del pueblo. to make a sacrifices even for his own sins and the people of Israel sins. Pasamos ahora al Nuevo Testamento. Now let's go to the New Testament. El libro de Hebreos In the book of Hebrews, es el libro equivalente a Levítico en el Antiguo Testamento. it is the equivalent book to Leviticus in the Old Testament. Para entender Hebreo primero hay que entender Levítico. In order to understand Hebrews, we have to understand Leviticus book. Y así como leímos un versículo central en el Levítico 17:11, Likewise, we read a central verse in Leviticus 17:11. vamos a leer un versículo central con relación a este tema en Hebreos 9:22. Likewise, we're going to do the same thing in Hebrews 9:22. 9:22. En Hebreos 9:22, hermano, la palabra de Dios dice así: In this verse, the Word of God says this. y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este versículo, hermano, es básicamente equivalente al versículo del Levítico 17:11. Like I said, this verse is equivalent to the parallel to the verse that we find in Leviticus 11 and 17:11. En el libro de Hebreo, hermanos, nos presentan a nuestro Señor Jesucristo In the book of Hebrews, the Lord Jesus Christ is presented con un mejor pacto, with a better covenant. Thank you. un mejor sacerdocio, It's a better priesthood. un sacerdocio eterno. It's an eternal priesthood. Vamos a leer Hebreos 7 del 22 al 27. Let's see Hebrews 7, 22 to 27. Hebrews 7. Sigan ustedes allá y yo los leeré acá. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, mis hermanos, Jesús es un sacerdote inmutable y eterno. The Lord Jesus Christ is a priest that is unchangeable and is eternal. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre por interceder por ellos. Tenemos un sacerdote, hermanos, We have a priest que intercede diariamente por nosotros. that it takes our place daily. Porque tal sumo sacerdote, en versículo 26, Verse 26. porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hay un hecho importante, mis hermanos, en Hebreos 9:11, que lo vamos a ver ahora y lo voy a leer. There is something that it is important that we are going to read it in Hebrew chapter 7, Chapter 9, chapter 9, verse 11. verse 11. Verse 15. Ahora traduce. Y es con relación a los santos del Antiguo Testamento. And O it sea, is related with regard to the saints in the Old Testament. para que veamos cuán importante fue esa remisión de pecados, ese sacrificio de Cristo, In order that we can see how important was the sacrifice and remission of sins through the blood of Christ. no solo para nosotros, que Not estamos- only for us, sino también para los santos en el Antiguo Testamento. but also for those saints in the Old Testament. Y Hebreos 9:15 dice lo siguiente. And Hebrew 9:15 says this. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esos llamados son los santos del Antiguo Testamento. mi Those hermano. called are the saints in the Old Testament. En Lucas 16, In Luke chapter 16 del versículo 19 en adelante, and verse 19, so está la historia we find the story, del rico y Lázaro. the rich man and Lazarus. Muchos piensan que es una parábola. Some people, they think that it is a parable. Yo creo que es una historia I believe that it is a story porque se emplean nombres propios because proper names are used, como Lázaro, like Lazarus, el seno de Abraham. Abraham bosom. Ujú. Y el Señor Jesucristo, a través de esta historia, And the Lord Jesus Christ, through this story, nos revela muchas cosas que no estaban claras en la ley, en el Antiguo Testamento. A través de esta historia nos revela muchas cosas importantes. things that for people it was not very clear that happened in the past in the Old Testament. Antes de la muerte de Cristo, Before he died, the Lord Jesus Christ died, los creyentes, the believers, cuando morían, iban al Seol. when they died, they go to this Sheol. 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 No solo los creyentes, todo el que moría iba al Seol. Not only the believer, but everybody that died go to the Sheol. El Seol estaba dividido And the Sheol, it was divided en el seno de Abraham in the Abraham bosom y el Hades. and the Hades. Los creyentes iban al seno de Abraham The believers would go to the Abraham bosom, y los no creyentes pues, obviamente iban al Hades. and the unbelievers obviously was to go to the Hades. Y es tan importante, mis hermanos, And it's so important, my brother, que los santos del Antiguo Testamento
that the saints of the Old Testament, aunque eran salvos, even though that they were saved, no habían sido redimidos y llegar al tercer cielo como nosotros tenemos oportunidad hoy. they didn't have the opportunity to go to the third heaven like we are today. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo, como dice la palabra, se llevó cautiva la cautividad. That's why it says the word that the Lord take the captives into the captivity. ¿Qué significa esto, mis hermanos? What is the meaning of this? Que los santos del Antiguo Testamento That the saints of the Old Testament, tuvieron que esperar que el Señor Jesucristo they had to wait until the Lord Jesus Christ himself presentara el sacrificio al Padre present himself to the Father as a sacrifice, a living sacrifice, para poder ellos entrar in order that they enter into en la presencia directa en el tercer cielo al Padre in the Celestial. direct presence. Ahí fueron completamente redimidos. In that way, they were completely redeemed. Gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor. Thanks to the precious blood of the Lord Jesus Christ. El sacrificio de Cristo, mis hermanos, The sacrifice of the Lord, es tan profundo it was so deep, so deep, que no lo podemos comprender a cabalidad. that we cannot even understand completely. Lo más importante fue que nos redime a nosotros como sus hijos, But the most important thing is that redeem us as his children, pero también but also mis hermanos, reconcilia consigo mismo there is a reconciliation by himself, el cosmos, la misma creación. the creation. Eso lo podemos ver en Colosenses. Vamos a We can leer see that in Colossians, the book of Colossians. Colosenses 1, versículo 20. Colossians 1:20. En Colosenses 1:20 la palabra del Señor dice así: y por medio de Él, de Jesús, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice Deuteronomio 29:29, y voy a parafrasear. Okay, Deuteronomy 29:29. I'm going to rephrase this. Que las cosas secretas o ocultas That the hidden or the secret things pertenecen a nuestro Dios, belongs to our God, y las reveladas and those that are revealed son para nosotros y para nuestros hijos. are for us and for our children. Ese sacrificio de Jesús en la cruz, mis amados hermanos, That sacrifice on the cross of Calvary es tan inmenso is so wide que realmente solo podemos comprender una parte de that él. truly we can understand one part of it. Y fue que nos redime a nosotros, It can redeem us. nos perdona de todos nuestros pecados, It forgive our sins. pasados, presentes y futuros. All those things are from the past, from the present, and from the future. Pero no es una licencia para pecar. But it's not a license to sin, Porque el Señor, hermanos, because the Lord, my brethren, cuando un hijo del Señor peca, el Señor lo disciplina. when a child of God sins, that the Lord discipline him. En Hebreos 10:31 dice claramente que horrenda cosa cae en manos de un Dios vivo. In Hebrews 11, it says that this, I don't know how to say that. Horrenda. Hebreos 10:31. Does the Lord love us because fearful. Okay, it is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Pues mis hermanos, el Señor
nos disciplina, The Lord did discipline us, just like us. y si realmente persistimos en el pecado, If really we persist in our sins, o usted no ha nacido de nuevo, or it is because you haven't born y again si, yet, y si nació de nuevo, but if you were born again, corre riesgo de que el Señor se lo lleve a casa temprano. you take a chance that the Lord take you beforehand. En conclusión, mis hermanos, In conclusion, my brother, tanto en el Antiguo Testamento whether it's in the Old Testament, como en el Nuevo Testamento, like in the New Testament, la sangre the blood es el medio por el cual is the mean nos acercamos a Dios. we enter into the presence of God. Y en nuestro caso, la sangre preciosa de nuestro Señor And in Jesucristo. our case, the precious blood of the Lord Jesus Christ. Por eso, mi hermano, en el Antiguo Testamento, That's why in the Old Testament, según el Antiguo Testamento, according to the New Testament, el Mesías tenía que morir. the Messiah had to die first. Y por eso, mi hermano, en el Nuevo Testamento, That's why in the New Testament, el Mesías murió. the Messiah died. Estuve viendo un escrito durante estos días en las redes cristianas During these days, I was reading something in the Christian network ajá, que decía que nosotros los cristianos o somos como locos, and it says that we as a Christian people, we are like crazy people. muy obsesionados, We're obsessive, yeah, y como que tomamos muy en serio and like we are taking so serious esas cosas de Jesús. those things that about Jesus. Y la contestación a eso And the answer for that is que el Señor nos tomó muy en serio a nosotros because the Lord take us very seriously cuando murió en la cruz por when nosotros. He died on the cross of Calvary for us. Hermano, esto es una exhortación This is an exhortation para que tomemos en serio a Jesús. that we take seriously the Lord Jesus Christ. Lo que el Señor hizo por nosotros That what the Lord did for us, es algo indescriptible. it is something unspeakable. Entreguémonos al Señor We have to give ourselves to the Lord en todo nuestro ser in our being, como un sacrificio vivo a Él. like living sacrifice to Him. Él no merece menos de nosotros. He doesn't deserve less from us. Que el Señor les bendiga. That the Lord bless.